buenos días a todos. Antes de nada queríamos presentarnos. Él es Roy, yo soy Estefanía y somos miembros del estudio Müller Fijo Arquitectos. En primer lugar, queríamos dar las gracias al Clúster de la Madera y Diseño de Galicia por habernos invitado a participar en estos encuentros online, y también queríamos saludar a nuestros compañeros que están participando estos días con nosotros y, por supuesto, a todos los que nos estéis viendo. Lo que queríamos mostraros a continuación son una serie de obras nuestras en las que hemos empleado de una manera u otra la madera y que además hemos ordenado cronológicamente desde nuestra primera obra hasta alguna más reciente. Desde que empezamos a trabajar podemos decir que hemos tenido la oportunidad de utilizar la madera en nuestras obras prácticamente desde el principio. Digo oportunidad porque creemos, tal como se ha dicho aquí en otras ocasiones y por otros compañeros, existe o existía, porque pensamos que también eso está cambiando, cierto recelo a la hora de emplear productos de madera en la construcción, especialmente en la obra privada. Bueno, os dejo con Roy y con la presentación que hemos preparado. Esperamos que os guste, que no os resulte demasiado pesada y nos vemos al final. Gracias de nuevo a todos. Hola a todos y gracias otra vez por la invitación a participar en estas charlas. Bueno, como ha dicho Estefanía, hablaremos brevemente de 6 obras, ordenadas cronológicamente, en las que hemos empleado la madera como material de construcción de distintas maneras. 4 de estas 6 obras están situadas en el casco histórico de Ourense y son edificaciones destinadas a vivienda, y después también hablaremos del centro de día de mayores, que está situado en Leiro, y de un pequeño proyecto de unas pasarelas peatonales construidas en Cortegada. El primer proyecto del que vamos a hablar es la vivienda pública de alquiler de la Rúa Liberdade, situada en Ourense. Es la rehabilitación de un edificio en esquina, que está situado, como decía, en la Rúa Liberdade, y era una promoción pública para destinarlas a vivienda de alquiler. Para nosotros es una obra importante porque fue nuestra primera obra y también era la primera vez que teníamos contacto con la madera y bueno, con muchas otras cosas. Cuando empezamos el proyecto, en marzo de 2008, nos encontramos con un edificio de la década de 1920 que había sufrido muchas transformaciones y tenía bajo y 4 alturas. Estaba completamente fuera de escala. Aquí se puede ver el edificio. El edificio es este. Es un edificio en esquina, tiene 2 calles. Esta es una de las calles y este es el edificio en relación con los colindantes en la otra de las calles. Bueno, como se puede ver, estaba fuera de escala, con la última planta fuera de ordenación, no guardaba relación ni en el número de plantas, ni en la tipología de huecos, ni en el ritmo de fachada con los edificios colindantes. Los materiales tampoco eran los más adecuados. Al final suponía una agresión al carácter de la zona. Por lo tanto, el proyecto de rehabilitación lo que tenía que tratar era de adecuarse a las normas, a las ordenanzas, a la nueva altura permitida, lo que implicaba la demolición de la última planta, y adaptar un poco este edificio al carácter tradicional que esta zona del casco histórico de Ourense tiene. Inicialmente, el principio del trabajo, como en todos los proyectos de rehabilitación, los inicios al final siempre consiste en un trabajo minucioso, o por lo menos así lo hacemos nosotros. Intentamos hacer un análisis del edificio existente sobre el que vamos a actuar. Aquí se hizo un análisis del estado actual, de los sistemas constructivos que había en el edificio, de su estado de conservación y las patologías que presentaba. Al final todo esto se hace con la finalidad de poder recoger los datos suficientes para afrontar el proyecto de rehabilitación con el mayor rigor posible y respeto hacia lo que ya existe, y para tratar de dar la respuesta más adecuada para la recuperación del edificio. De esta forma se pudo valorar que el edificio estaba en buen estado, sobre todo las 2 primeras plantas, la fábrica los cerramientos de fábrica de granito de las 2 primeras plantas, que estaban construidos en cantería de granito, pero el resto de los muros de la fachada, de las plantas superiores, estaban realizados con una única hoja de fábrica de ladrillo, que estaba enfoscada con mortero de cemento por su exterior, y la verdad es que esa sí que estaba muy deteriorada, había un montón de infiltraciones y humedades. Lo mismo pasaba en las particiones interiores, que eran de barrotillo, y en toda la estructura interior de madera, que estaba completamente deteriorada y no se podía recuperar.
así como la carpintería exterior, que en parte, en algunas ventanas se conservaba todavía la carpintería de madera original, pero también estaba tan deteriorada que no se podía conservar. En este edificio inicialmente había 4 infraviviendas, bueno, 4 viviendas muy pequeñitas, que estaban muy mal, sobre todo por el estado de abandono al que habían estado sometidos durante los últimos años. Bueno, en la intervención lo que hicimos fue, bueno, la parcela era una parcela muy pequeña, de muy pequeña, bueno, tenía una dimensión que eran unos 38 metros cuadrados por planta, y había que prescindir de la última planta. Además, en la planta baja, por exigencias del programa y de la propiedad, no podíamos usarla para el programa para incluir el programa de la vivienda. Querían que la destinásemos a una especie de bajo comercial. Entonces, al final, bueno, sumando metros y viendo las posibilidades de distribución que teníamos, al final decidimos que la única posibilidad viable era hacer una única vivienda. En este caso sería una vivienda de 3 dormitorios. La vivienda se desarrolla verticalmente y la escalera se convierte en el elemento articulador, digamos, de toda la intervención, en torno a la cual en cada planta se van agrupando los núcleos húmedos y los locales de servicio y almacenamiento de la vivienda. Es decir, esta sería la planta baja, entramos, empezamos a desarrollar la escalera, subimos a la planta 1 y aquí ya puede verse cómo lo que hacemos es agrupar en torno a la escalera, como decía, todos los núcleos húmedos y de servicio. En este caso, un baño y todos los armarios. Esto lo que nos permite es que se simplifica bastante el trazado de las instalaciones y se libera todo el espacio interior de la vivienda, que al final es todo el espacio que dispone de desoleamiento, queda liberado. En las 2 primeras plantas, la escalera se sitúa en la esquina, aquí, como veíamos en la diapositiva anterior, y después en la última planta, la escalera cambia de disposición y se desarrolla en la medianera. Esto lo hacemos para que cuando llegues a la planta de arriba se desarrolla por aquí cambia, llegas a la planta de arriba, que es la planta del salón y de la cocina. La disposición de la vivienda es un poco distinta a lo habitual, ya que aquí decidimos que el salón y la cocina se dispusiesen en la planta superior, para así poder disfrutar del mejor soleamiento y de las mejores vistas. Y todos los dormitorios, la zona de noche, se sitúan en las plantas inferiores. Vale, aquí podemos ver también en la última planta, además de estar del salón y la cocina, encima de la cocina hay un pequeño altillo. Aquí podemos ver los alzados. Al tratarse de un edificio en esquina, cuenta con doble orientación, sur y este, lo que la verdad es que supone un valor muy positivo para la nueva vivienda, ya que todos sus espacios están orientados de forma que reciben luz natural a lo largo de todo el día. Aquí vemos el otro alzado. Vale, las 2 primeras plantas, la planta baja tenía los huecos existentes, la planta primera también, y la planta tercera, que siguen siendo dormitorios. Ahí ahí decidimos mantener el ritmo y la dimensión de los huecos que teníamos en las plantas inferiores. Pero en la planta superior se decide optar por otra solución, abriendo mucho más la fachada para conseguir más luz y disfrutar así de la posición privilegiada en altura que tenemos en esa planta. Vale. La estructura horizontal y de cubiertas se resuelve íntegramente en madera laminada de abeto mediante el sistema tradicional de vigas y pontones apoyados sobre ellas. En los muros de carga de la primera planta y de la segunda de granitos se deciden conservar, y en las siguientes plantas se ejecutan otros nuevos muros de carga, pero en este caso de fábrica de medio pie de ladrillo. Aquí vemos una sección constructiva en la que se puede ver cómo se mantienen los muros de carga de granito en las 2 primeras plantas. En las siguientes, como decía, son muros de un pie de ladrillo.
y podemos ver la estructura de forjados con los pontones y por debajo las vías principales, igual que en la cubierta. Que esto es lo que, como comentaba, es una estructura una estructura tradicional, pero en este caso de madera laminada. Aquí vemos la esquina, el aspecto exterior una vez terminada la rehabilitación. En la planta superior podemos ver cómo, por temas en Ourense el verano es duro y por temas de protección solar se decide instalar un sistema de correderas de madera, con el bastidor en este caso es un bastidor de acero al que se le atornillan tablones de madera y son correderos, lo que permite abrir o cerrar la planta según se quiera. Y lo que se hizo fue se cajeó el cerramiento para poder encajar las correderas y que quedasen enrasadas en el plano de fachada cuando estaban abiertas. Aquí vemos el otro alzado con las correderas de la última planta completamente abiertas. Aquí un hueco de planta baja con la carpintería de madera y los muros originales de granito. Aquí la escalera principal. En los acabados interiores, toda la madera que se empleó fue madera de eucalipto, tanto en los panelados como en el pavimento. Y la carpintería exterior es de madera laminada de castaño con acabado de pintura de aceite. Aquí vemos una foto de la planta primera, un dormitorio, con las ventanas de carpintería carpintería laminada de castaño y los forjados de madera laminada de abeto. Esto es un baño, la escalera otra vez cuando hace el cambio y empieza a ascender hacia la zona de día. Ahí asciende hacia la zona de día, ahí desarrollándose en la medianera. Esta es la escalera vista desde el altillo. Y esto ya es la planta del salón, de la sala de estar, de la zona de día. En este caso, con las correderas cerradas. Ahí puede verse la razón por la que tomamos la decisión de situar toda la zona de día arriba, por las vistas y por la gran cantidad de luz de la que puedes disfrutar ahí. Y ese es el acceso al altillo, con una escalerilla y justo debajo está esa puerta corredera. Detrás de la puerta corredera estaría la cocina. Y este es el alzado con el movimiento de las contraventanas exteriores. Bueno, la siguiente obra de la que vamos a hablar es el Centro de Día de Mayores de Leiro. Así como en la obra anterior, la madera se empleaba en la estructura y en los acabados interiores, aquí, en este proyecto, su uso se limita a los acabados exteriores en fachada y a los acabados interiores, pero no se usa a nivel estructural. Bueno, para los que no conozcáis la zona, Leiro es un concello de la comarca del Ribeiro situado muy próximo a Ribadavia. Tiene 1500 habitantes. Con este dato podéis haceros una idea de la dimensión del lugar. Cuando comenzamos el proyecto lo que se nos dijo es que lo que se precisaba era un centro de día para personas mayores en el que no iban a pernoctar, que debería funcionar a nivel comarcal, es decir, los usuarios serían no solo del concello de Leiro, sino de concellos limítrofes, y debería tener una capacidad para 50 personas. La superficie útil total sería de unos 600 metros cuadrados, para que os hagáis una idea de la escala y la dimensión del edificio. Y bueno, como he dicho antes, Leiro es un concello de la comarca del Ribeiro que está situado a orillas del río Avia y tiene un paseo muy bonito que han acondicionado recientemente y que la verdad está muy bien como lugar de paseo y de recreo, merece la pena la visita. Y bueno, como todos los lugares de la zona, sus tierras de cultivo están dedicadas principalmente al vino, con terrenos en pendiente que están orientados al sur. Para poder cultivar estos terrenos se van creando plataformas que se llaman socalcos, que están construidos mediante muros de mampostería de poca altura.
Bueno, cuando llegamos por primera vez a la parcela, esta estaba llena, es esta de aquí, sería esta zona de aquí, en este caso aquí, está muy próxima al río, esto asciende hacia el norte, con lo cual la orientación principal de la parcela es sur, porque como decíamos era una parcela que sabíamos que en el pasado había estado dedicado al cultivo de vino y aunque en este momento cuando llegamos no se veía absolutamente nada porque estaba llena de maleza, intuíamos que debajo de esa maleza habría socalcos. Entonces lo primero que hicimos fue limpiar la parcela y hacer un estudio topográfico de la parcela. Y ahí aparecieron los socalcos, aquí, aunque no se puede apreciar muy bien, aparecieron los socalcos originales de mampostería de granito. En ese momento también lo que decidimos fue hacer una maqueta del terreno y empezar a hacer pruebas con distintos edificios para ver cómo encajar de la mejor manera el programa y el edificio en el terreno que teníamos. Bueno, conocida y analizada la parcela, con todo lo que hemos dicho antes de la orientación, la topografía, los condicionantes urbanísticos, bueno, tomamos la decisión de que el edificio debía integrarse lo máximo posible en el entorno y respetar la topografía del terreno y la escala del pueblo, y que si fuese posible el edificio debería repetir, adaptarse al terreno como lo habían hecho los socalcos originales. Para eso lo que hicimos fue distribuir el programa en una planta de sótano y una planta baja. Y renunciamos a la planta primera, que estaba permitida, con la intención de no llamar la atención ni salirnos de la escala del lugar. Por otro lado, la orientación al sur y al río predisponían a situarnos y encajar el edificio de esa manera. Bueno, ahora entramos ya un poco en la definición del edificio y el programa. La forma del edificio, como veis, y he comentado antes, responde un poco a la forma irregular de la parcela y a los condicionantes urbanísticos que había que cumplir. El programa del edificio se resuelve teniendo en cuenta los distintos grados de privacidad necesarios, es decir, la sala polivalente y los espacios de relación exteriores se vuelcan completamente hacia el río para disfrutar de las vistas y la orientación sur-sureste, mientras que las actividades que necesitan mayor grado de privacidad, como el comedor, la sala de rehabilitación, la consulta médica, se desplazan a la parte posterior y se iluminan y ventilan a través de un patio ajardinado. En la zona central, articulando todas las actividades del centro, se sitúan los servicios comunes, el guardarropa, los aseos, la cocina y los almacenes. Nuestra intención, ya que era un centro destinado a personas mayores, era plantear una distribución con recorridos muy claros e intuitivos que facilitasen la rápida comprensión del edificio por parte de los usuarios. Por ejemplo, al entrar hay un gran recibidor que te indica dónde tienes que ir, pero no existen pasillos. Las taquillas se sitúan en el acceso. Bueno, este tipo de cosas para que los usuarios se moviesen con facilidad y no hubiese complicaciones a la hora de ubicarse. En las secciones del edificio, aquí en las secciones del edificio se puede ver cómo se encaja en el terreno. Hay zonas con mayor altura que se iluminan cenitalmente, en este caso eso sería el comedor, y de esta forma el propio edificio repite la estructura de acondicionamiento de la parcela que tenían los socalcos, y ya también con un tercer salto, que es un muro de contención importante que hubo que hacer para poder encajar el edificio. Es un muro de contención de hormigón que da lugar al patio trasero, que ilumina el comedor, la sala de rehabilitación y la sala médica. Vale, con la intención de integrar el edificio lo máximo posible, se decidió plantear una cubierta vegetal que al mismo tiempo de ayudarnos en la integración en la parcela, nos permitió un mayor grado de aislamiento térmico que nos venía muy bien porque en verano en Leiro hay momentos en los que se alcanzan las temperaturas más altas de Galicia. Entonces hubo que tomar con la orientación sur que teníamos y lo expuesto que estaba el edificio, ya que no hay sombras, pues la cubierta vegetal nos venía muy bien para reducir la temperatura interior del edificio y además se instaló, se construyó la cubierta vuela y ahí hay un voladizo de 1,20 en todo el perímetro del edificio que ayuda a proteger las zonas acristaladas de las salas polivalentes. Además, instalamos unas
unas contraventanas, bueno, se construyeron unas contraventanas exteriores de madera. Aquí es donde se emplea la madera, en este caso madera de Iroko, son listones de madera de Iroko, aunque todo el bastidor perimetral y la estructura de estas correas plegables es de aluminio, está hecha con tubulares de aluminio. Bueno, aquí vemos ya fotos del inicio de la obra, cuando se comenzó la excavación. Arriba se pueden ver los socalcos existentes que había en la parcela. Más fotos de la construcción, cuando empezaron a construirse los muros de hormigón que funcionan que hacen de contención del terreno y que después se revisten de piedras de granito, de mampostería. Bueno, esta mampostería hay que decir que la mayoría de la mampostería procede de piedras que se encontraron en la parcela, que se reutilizaron de los socalcos existentes, y mucha otra viene de construcciones en ruinas del entorno, de un par de casas en concreto, en ruinas del entorno que la constructora decidió adquirir para reutilizar esa piedra en este proyecto. De esta forma tenemos piedra que ya es piedra antigua, que se reutiliza. Y el carácter que le da al edificio es otro que no sería igual si hubiésemos usado piedra nueva. Aquí eso es madera de Iroko, ese es el montaje de la fachada ventilada de listones de madera de Iroko, ese es el acceso principal, y la construcción del entarimado del acceso, del hall exterior, que después veremos en otras fotos. Aquí podemos ver uno de los muros realizados con mampostería y la fachada de la sala polivalente acristalada con todas las contraventanas de madera de Iroko, en este caso cerradas, el voladizo de la cubierta de hormigón con la chapa de acero corten que la reviste. Aquí vemos ya el centro ya terminado, donde ya se pueden ver los muros de contención de granito y todas las contraventanas de madera de Iroko cerradas. Eso es la sala polivalente, que tiene acceso directo a la zona exterior donde se desarrollan las actividades, cuando el tiempo lo permite, las actividades exteriores. Esto es el acceso principal con la madera. Aquí a la derecha es donde se deja es la zona de estacionamiento del vehículo adaptado que trae a las personas, a los usuarios del centro cada mañana, y desde ahí acceden directamente al interior. Ese es el hall de entrada, el acceso, como veíamos antes, vistos desde otro punto de vista. Esto es la fachada de la sala polivalente con las contraventanas plegables, que, por lo que hemos visto en algunas visitas que hemos hecho después, en invierno, por ejemplo, esas contraventanas normalmente están abiertas y en verano están cerradas. Pero en verano, aunque están cerradas, la sensación interior es muy agradable porque sigue pasando muchísima luz, pero también aportan protección. No solo protección solar, sino también la intención de las contraventanas no era solo proteger del sobrecalentamiento del espacio interior, sino también dar un poco de intimidad, si así lo requerían los gestores del centro, los trabajadores, dar un poco de intimidad a esa sala polivalente y que hubiese distintos grados, que se pudiese graduar esa privacidad. Esto es la cubierta vegetal y eso a la derecha vemos las entradas de luz que iluminan, en este caso, la sala de rehabilitación, y el comedor de la zona de atrás se ilumina de igual manera a través de aberturas en ese nivel, digamos, en ese socalco. Este es el acceso. Estas son las fotos exteriores del centro. Esta es la parte de acceso de personal. Esta es la sala polivalente con las contraventanas no abiertas del todo, pero casi abiertas. Aquí completamente abiertas.
Esto es el acceso. Bueno, decir que en la foto que veíamos antes, así como las contraventanas son plegables, toda la carpintería interior, toda la carpintería exterior de la sala polivalente son correderas elevables, de forma que prácticamente se puede abrir todo el cerramiento. Incluso se podría abrir todo el cerramiento y cerrar las contras exteriores para ventilar, que estuviese completamente ventilado el espacio interior, pero al mismo tiempo estuviese cerrado al exterior. Esto es la zona, la entrada del acceso de personal. Está todo esto es madera de Iroko. Estas son las contraventanas exteriores plegadas. Esta es la sala polivalente. Bueno, al final de lo que se trataba en la elección de materiales era escoger materiales, la intención era escoger materiales de uso tradicional y que fuesen reconocibles para los usuarios del centro, que no les resultasen extraños y que al mismo tiempo le aportasen calidez a los espacios interiores, por eso se escogió la madera. Y bueno, en este caso lo que se hizo fue escoger materiales, pues como decía, pues el granito, la madera, el acero, y son todos ellos, son materiales en los que se reconoce el paso del tiempo, pero que envejecen con orgullo y sin perder la belleza. Aquí vemos la cubierta vegetal. Esto es una foto muy actual de cómo se encuentra la cubierta hoy en día, ya pasados unos años. Esto es el interior está todo hecho a base de los falsos techos y todos los muebles, es tablero y el revestimiento de muchos de los tabiques interiores, es todo tablero y tabla de pino. Eso es la vista de la sala polivalente desde el acceso al edificio. Estas son las contraventanas vistas desde el interior. Esta es la sala polivalente principal. Aquí la misma sala polivalente con las contraventanas cerradas. Y aquí los verdaderos protagonistas del centro, que son los usuarios, que bueno, por lo que hemos visto creo que están contentos con el edificio y con el uso que hacen de él. Bueno, la siguiente obra que vamos a ver, de manera muy breve, es un pequeño edificio de 15 viviendas que está situado en uno de los límites del casco histórico de Ourense. Hemos decidido hablar de esta obra porque nuevamente volvimos a usar la madera como revestimiento exterior. La fachada principal del edificio, por su orientación sur, está muy expuesta al sol en los meses de primavera y verano, por lo que era necesario disponer de algún tipo de protección solar. En este caso decidimos emplear un sistema industrializado de contraventanas correderas motorizadas de aluminio. Cuando hicimos el proyecto, la marca comercial, que era de Barcelona, que fabricaba el sistema de contraventanas, tan solo tenía lamas de aluminio y nosotros habíamos decidido hacerlas con listones de madera. En este caso, con madera acetilada por su estabilidad y por su gran resistencia a la intemperie. En este momento tampoco había muchos ejemplos del uso de madera acetilada en Galicia. Y nada, fue un poco complicado porque tuvimos que poner en contacto a los suministradores de la madera que eran del País Vasco con los fabricantes de las correderas y coordinarlos y bueno, y al final sí que lo pudimos hacer. Usamos la madera en estas contraventanas exteriores y también en algunos acabados interiores y en este caso también en el portal, aunque eso es madera de IP. Bueno, el siguiente proyecto del que vamos a hablar es un pequeño sendero peatonal de madera que hicimos hace unos años en Cortegada, en el entorno del balneario. El entorno del balneario es una zona de gran interés paisajístico que está definida por la presencia del río Miño y por los bosques de vegetación autóctona que todavía se conservan. Aquí podemos ver el río desde la parcela del sendero, en la que construimos el sendero.
Y esta es la parcela antes de la ejecución, de la construcción del sendero peatonal. Ahí al fondo se puede ver un corzo. En relación con las instalaciones existentes del balneario, el proyecto lo que propone es un recorrido por el bosque a través de la construcción de pequeñas pasarelas peatonales de madera y estructura de acero que se adaptan a la fuerte pendiente de la parcela y en ocasiones aumentan su dimensión para dar lugar a plataformas que permiten detenerse en el camino, observar los árboles, el paisaje o simplemente sentarse en un banco a leer un libro o a descansar. Lo que pretendíamos era no alterar en absoluto la topografía del terreno, respetar todos los árboles. Hicimos un levantamiento de la parcela, un levantamiento topográfico de la parcela y situamos todos los árboles. La forma el desarrollo del sendero y la forma de las plataformas viene dada por la topografía y por los árboles existentes, porque no fue necesario talar ninguno y se trata de ir adaptando un poco las plataformas a la pendiente, como se puede ver ahora en las siguientes secciones. El proyecto lo que trataba un poco era de poner en valor la zona verde que es exterior al balneario para favorecer la relación de los usuarios del balneario con la naturaleza y la flora autóctona del río Miño, que en este caso estaba formada por una mezcla de robles, acacias y frutales. Como decíamos antes, nuestra intención era construir este sendero de la forma más reversible posible para que cuando deje de ser necesario se desmonte y no deje rastros visibles de que algún día existió. La forma de construirlo fue a través de una estructura se hizo una estructura de perfiles tubulares de acero que se elevan sobre el terreno y se sustentan sobre una red de pequeños soportes metálicos de sección circular, como el que vemos en la foto. De esta manera, como decía, no se altera la orografía del terreno y no se realizan movimientos de tierra. Y tan importante como eso es que no se modifican las rutas de escorrentía que ya existían en el bosque cuando llegamos. Además de que no fue necesario cortar ninguno de los árboles que había. Ahí podemos ver la estructura, como decía, la estructura metálica, que después va a ser el soporte del pavimento de madera. Esta es la estructura, la construcción de las distintas plataformas, que siempre va elevada sobre estos soportes metálicos circulares. Y aquí ya es la colocación del pavimento de madera, que está formado por tablones de madera de pino de espesor 45 milímetros, con un tratamiento en autoclave para clase de uso 4. Aquí es cuando empezaron a colocarla. Va atornillada sobre la estructura de perfiles tubulares. Y aquí ya es con el tratamiento final. Aquí se puede apreciar cómo las pasarelas se van adaptando a la topografía y van aprovechando los pequeños huecos que van quedando entre los árboles. Ahí se ve cómo están elevadas del suelo. Y aquí abajo podemos ver, como a veces son simplemente para caminar, porque tienen un ancho reducido y otras veces tienen un ancho mayor y aprovechamos para situar un banco y poder pararse en el camino a descansar. Para acabar, ahora vamos a ver dos obras más recientes de rehabilitación en el casco antiguo de Ourense, que es la rehabilitación de dos edificios para destinarlos a vivienda pública de alquiler. El primero de ellos, son colindantes, el primero de ellos está situado en la Rúa Vilar número 5 y el segundo, que veremos ya para finalizar, está situado en la Rúa Vilar número 3. El edificio rehabilitado estos dos edificios rehabilitados están en la misma zona del casco antiguo que la primera obra que vimos. Y se trata también de la misma iniciativa pública del Instituto Galego de Vivienda de Solo para recuperar edificios abandonados y destinarlos a viviendas de alquiler público.
aunque es bastante posterior, porque comenzamos el proyecto en el año 2017 y finalizamos las obras en el 2020. El edificio está situado en la Rúa do Vilar número 5 de Ourense y bueno, como decía, el desarrollo fue conjunto con el número 3, que veremos después. Mira, se trata de un edificio abandonado desde hacía años, que no tenía mucho valor histórico o arquitectónico y que antes de la intervención tenía 3 plantas, una planta baja destinada a local comercial y 2 plantas superiores destinadas a vivienda. El condicionante más importante en este caso fue que el edificio contaba con una única fachada, hacia una calle muy estrecha. En este caso, en este tramo, la calle solo tiene 3,5 metros de ancho y con edificios a ambos lados, con alturas medias de bajo y 3. Por lo que la fachada principal del edificio apenas tiene luz solar. Una por la sección, bueno, como decía, por la sección de la calle y otra por la orientación que es noroeste. Bueno, tras un estudio previo de las posibles soluciones de distribución de las nuevas viviendas, lo que decidimos fue proponer un edificio de 2 viviendas que se desarrolla en una planta baja, que en este caso la planta baja se destina a locales de servicio como instalaciones, los lavaderos, tendederos y los trasteros. Y después hay 2 viviendas. Encima de esta planta hay 2 viviendas, una en la planta primera y otra en la planta segunda y el bajo cubierta. Que el bajo cubierta es una planta retranqueada a 3 metros porque así lo indicaba la normativa. Bueno, como decía, en planta baja se sitúa el acceso, los servicios comunes del edificio y todos los anexos de las viviendas. En la planta primera está ocupada por la vivienda de un dormitorio. Es una vivienda de un único dormitorio. Y en la planta segunda y bajo cubierta se desarrolla una vivienda de 3 dormitorios. En este caso, en la planta segunda están los 3 dormitorios y un baño, y en la planta superior la zona de día, con una cocina, un aseo, un salón principal, una sala principal y una terraza exterior. El núcleo de la escalera se planteó como un núcleo de hormigón que ayuda a rigidizar toda la estructura y que pasa de ser escalera general en las plantas inferiores a escalera interior de la última vivienda a partir de la planta 2. Al tratarse de viviendas de promoción pública de alquiler de carácter social, lo que consideramos más primordial desde el comienzo del proyecto era destinar la mayoría del presupuesto de la obra a medidas de confort para reducir el consumo energético, así como reducir al máximo la factura económica que iría asociada a los gastos energéticos de las instalaciones, porque los futuros inquilinos iban a tener que asumirla. Por lo que el objetivo final fue en todo momento construir un edificio de bajo consumo a costes asequibles, con una demanda energética muy baja y una eficiencia por encima de los estándares que establecía la normativa. Constructivamente, lo más importante es, hay una losa de cimentación, encima hay una solera ventilada que está formada por cavities. Y bueno, aquí en la estructura sí que ya empleamos la madera. La estructura en este caso se resuelve mediante un sistema principal de pilares y vigas metálicas, pero el forjado se resuelve con viguetas de madera laminada de abeto que se van encastrando en las vigas metálicas. Además de esto hay un núcleo de hormigón armado, que es el que acoge la escalera y que atraviesa todas las plantas y ayuda a rigidizar la estructura de todo el edificio. Aquí podemos ver el forjado, las vigas metálicas, los soportes metálicos y el forjado de viguetas de madera laminada de abeto que se encastran en las vigas metálicas. Esto es una sección del cerramiento exterior que está compuesto por un entramado ligero de madera y un sate hacia el exterior, un sate de lana de roca que se reviste con mortero de cal. El sistema aquí, en este caso, escogimos el sistema del entramado de madera para los cerramientos por su ligereza, por la rapidez de ejecución, porque
porque permitía jugar con... Bueno, o sea, a transportar fácilmente el material a la obra por estas calles estrechas y sobre todo también por su capacidad de aislamiento, ya que al final contamos con 20 centímetros de aislamiento, 12 en el interior del entramado y 8 centímetros en el SAT. Aquí podemos ver el entramado de los cerramientos. En la planta baja no, en la planta baja es un cerramiento de fábrica de ladrillo que después se reviste de cal y de piedra, bueno, con mortero de cal y piedra. Y la carpintería exterior sí que vuelve a ser de madera, en este caso es una carpintería de madera laminada de castaño, con pintura de aceite, natural, en este caso de Livos, con triple vidrio y el perfil de la carpintería. Así como en la obra anterior de unos años atrás, el perfil era de 70 milímetros, porque era para un vidrio doble. En este caso, con el vidrio triple necesitábamos un perfil de 90. La instalación térmica está formada por aerotermia de bajo consumo y suelo radiante y ventilación mecánica controlada, además de otras medidas de ahorro energético. Aquí ya vemos fotos del estado final, del estado acabado del edificio. Esta es la fachada principal y única en este caso, el acceso, la entrada. Este es el acceso, el portal del edificio. Esta es la escalera principal con el revestimiento de madera interior que se ha tratado con la misma pintura de aceite que se empleó en las carpinterías. Esta es la escalera principal y esta es la vivienda de planta 1. En el pavimento también se empleó madera. Es un parque industrial de roble de 15 milímetros de espesor. Y bueno, ahí podemos, en este caso, en esta vivienda, la estructura de los forjados se dejó vista, pero decidimos pintarla de blanco. Y está toda la carpintería exterior con las contras interiores de madera también. Estas son las contras interiores de madera de la carpintería exterior de la vivienda de planta 1, la vivienda de un dormitorio que veíamos antes en las plantas. Estas son las contras cerradas, que no van integradas en la hoja, sino que tienen un marco independiente al de la ventana exterior. Estas son más fotos de la escalera general del edificio, con el revestimiento de madera otra vez. Esto es un armario, bueno, es una habitación tipo, es una habitación de la vivienda de 3 dormitorios. Esto ya es la zona de día de la vivienda de 3 dormitorios, el bajo cubierta. Ahí arriba se ve la cubierta inclinada de estructura de madera y el pavimento de parque industrial. Esto es el salón de la vivienda de 3 dormitorios, con la terraza a la izquierda y al fondo la cocina. Y esto es el salón con la salida a la terraza. Y esto ya es la terraza exterior de la vivienda. Bueno, ya por último y para acabar, vamos a ver ahora el otro edificio del casco histórico que nos falta, que es colindante con el anterior, que está situado en el número 3 de la Rúa Vilar. En este caso, el edificio existente estaba en estado ruinoso, ya no se podía entrar, ya que la escalera ya se había caído y parte de los forjados también. Los condicionantes de partida y las estrategias a seguir eran las mismas que en el caso anterior, con la diferencia de que, así como en el caso anterior solo tenía una fachada, que era la que daba a la Rúa Vilar, en este caso teníamos dos fachadas, porque está la fachada principal, que es esta, y en esta parcela había un patio posterior, que era un pequeño patio de manzana, que era, bueno, que al menos nos daba la posibilidad de tener dos orientaciones y muchas más posibilidades de iluminación y soleamiento. Bueno, debido a la escasa superficie en planta de la parcela, que estamos hablando de aproximadamente unos 45 metros, 45 metros construidos por planta, se decidió resolver este proyecto como una única vivienda,
que se distribuye en planta baja y 2 plantas superiores. En la planta baja se sitúa el acceso y los anexos de la vivienda, el trastero, el lavadero y la sala de instalaciones. En la planta primera está ocupada por la zona de día de la vivienda, abierta principalmente hacia el patio posterior. El patio ajardinado hacia el que se abre la fachada posterior, la verdad es que supone un importante desahogo para toda la vivienda, porque su orientación sureste es un valor muy positivo para la vivienda, ya que todos los espacios interiores pueden recibir luz solar directa a lo largo de casi todo el día. Al contrario que el edificio anterior, que al tener una fachada que estaba orientada a noroeste, pues bueno, las condiciones de luz interiores son bastante distintas. En la planta segunda se sitúa la zona de noche, que está formada por 2 dormitorios y un baño. Como venimos diciendo en vuestro alzado, el conjunto de los 2 edificios, el de la Rúa Vilar, el de Vilar 5 y el de Vilar 3, y el resto de los edificios de la calle. Bueno, como venimos diciendo en muchas de las obras anteriores, en Ourense las condiciones en verano son bastante duras, sí, en algunas orientaciones sobre todo. Por lo que en este caso, esta es la fachada que da al patio trasero. Era necesario, al tener una fachada tan acristalada, era necesario también volver a disponer de protecciones solares, que se realizaron son correderas de madera, de listones de madera, que se hicieron como el resto de la carpintería exterior, con madera lámina de castaño y con el bastidor de aluminio. Todas las hojas se pueden correr para un lado o para otro, de forma que hay distintas disposiciones de la fachada. Lo veremos después en las fotos acabadas. En el sistema constructivo y estructural es similar, es igual al del edificio anterior. La estructura de los forjados está formada por un entramado de pontones de madera laminada de abeto y vigas y soportes metálicos, como veíamos antes, con las viguetas encastradas en la estructura metálica. Los cerramientos vuelven a ser de entramado ligero de madera, con el mismo sistema que antes, con un acabado en sate y un revestimiento de cal. La carpintería exterior es otra vez de madera laminada de castaño, con triple vidrio y perfil de 90 milímetros. Aquí podemos ver fotos del montaje del forjado de planta segunda. Y este es el montaje de la cubierta, de la estructura metálica de cubierta. Aquí la cubierta ya con los tableros y con las viguetas de madera y el tablero SB o SB3 de 18 milímetros de cubierta. Aquí podemos ver el entramado de la fachada, aún sin aislamiento y sin el último tablero de acabado, más el sate, claro. Esta es la fachada posterior, sin contraventanas aún, que es, como decía, es toda de madera laminada de castaño. Esta es la fachada principal, ya una vez terminada, a la Rúa do Vilar. Esta es la puerta de acceso, el hall de entrada. Seguimos en planta baja y esa es la escalera, porque hay una diferencia de cota respecto del patio. El patio trasero está a una cota superior respecto a la entrada. Está a la cota de esa ventana que se ve ahí al fondo. Y esa es la escalera principal que da acceso a planta 1. Esta es la escalera que da acceso a planta 1 desde planta baja. A la izquierda estarían los cuartos, la sala de instalaciones y el lavadero tendedero. En este caso decidimos la estructura metálica. Se dejó toda vista y pintada del mismo color que
la carpintería exterior y que los acabados de madera del interior. Y la estructura de madera se le aplicó una veladura blanca que permite ver la veta. Así como en el caso anterior, el tablero de entrevigado era blanco en el caso anterior, en este caso es un tablero laminado de madera, que también se le aplica la misma veladura que en las viguetas y se puede ver la veta en todo el forjado. Aquí podemos ver cómo se deja la cara inferior de los perfiles metálicos. Se pinta con el mismo esmalte, con la misma pintura al aceite que se usa en la carpintería. Esta es la escalera principal, la que da acceso a... Bueno, en este caso es el tramo de planta baja a planta primera y podemos ver como el tramo de planta primera a planta segunda. Esto es una vista del salón. El pavimento vuelve a ser un pavimento de parque industrial de roble, y lo que decía de las vigas de madera que se pintan de amarillo y las viguetas de madera. Bueno, perdón, las vigas metálicas pintadas de amarillo y las viguetas de madera vistas. Este es el salón con el patio al final. Ese es el acceso desde el salón a la escalera que sube a planta segunda, donde están los dormitorios. Estos ya son los dormitorios. Esto es uno de los dormitorios, en concreto el que da la fachada del Arco de Aguilar, donde se puede apreciar la altura, el volumen que tenemos en ese dormitorio por la altura que coge la cubierta. Este es el otro dormitorio, el que da al patio trasero, el armario del dormitorio. Aquí ve lo que hablábamos, el triple vidrio con la carpintería exterior con perfil de 90 milímetros. Esas son las vistas al patio trasero desde el dormitorio. Y esta es la fachada trasera con las correderas, con las contraventanas correderas que se pueden mover en todas las direcciones. Las podríamos agrupar todas en un lado o en el otro o cerrarla por completo, como se ve aquí en esta diapositiva. Y bueno, con esto hemos acabado la presentación y nada, solo espero que no os haya resultado muy pesada y nada, gracias. Bueno, con esto hemos llegado al final. Esperamos que no haya resultado pues demasiado aburrido. Y nada, como habéis podido ver, pues un poco lo que queríamos enseñaros, sin entrar quizás en demasiado detalle, son distintas obras, desde nuestra primera obra hasta alguna más reciente en la que hemos empleado la madera. Y bueno, quizás la primera vino motivado por ser una rehabilitación, la necesidad de usar madera pues, tanto a nivel estructural, de acabado, carpintería, etcétera. Pero la verdad que desde ese primer momento siempre hemos intentado pues, utilizar la madera, incluso en obras, como habéis podido ver, que no son de rehabilitación. Y también consideramos que a lo largo de todo este tiempo pues hemos ido aprendiendo y mucho, en especial gracias a los profesionales a los distintos profesionales que hemos conocido, con los que hemos tenido oportunidad de trabajar, como bueno, carpinteros y suministradores que nos han enseñado pues muchas cosas. Que nos han ido corrigiendo a veces algunos detalles, nos han ido dando consejos o formas de trabajar la madera, tratarla o resolver pequeños detalles que nosotros no sabíamos resolver. Consideramos que la madera pues, es un material
muy amable, que aporta pues calidez tanto en los espacios interiores como en fachadas y acabados exteriores, que se integra pues perfectamente en los ámbitos en los que hemos podido y hemos tenido la oportunidad de trabajar. Y bueno, y seguiremos aprendiendo de la madera y seguiremos utilizando la madera siempre que sea posible. Nada, muchas gracias por vuestra atención, esperamos que haya resultado de vuestro interés y hasta otra. Gracias.